Vamos a comenzar con la presentación del segundo día del programa de Cuarentena Geociencias, de la Semana de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Básicamente, el patrimonio geológico son aquellos elementos de origen geológico a los que nosotros como sociedad damos un valor, ¿no? Y por lo tanto queremos conservar. Bueno, y entonces ahora la pregunta puede ser, ¿por qué le damos valor? ¿En función de qué le vamos a dar? Puede tener un valor científico, porque la gente que estudia esas rocas cree que esas rocas son muy singulares, que aportan información muy interesante para entender un momento concreto de la historia de la Tierra, que es una pieza fundamental para entender no la historia de la Tierra, pero quizás la historia geológica de esa región, por motivos varios. Puede ser que los científicos digan, este lugar es muy interesante. Para nosotros, para los científicos, es muy interesante y lo tenemos que preservar. Muy bien. Desde ese punto de vista, yo diría que las piezas del puzzle que nos permiten entender la geología integral de una región. Bueno, pero puede haber otro tipo de valores. Una vez que hemos hecho la lista del valor científico, puede haber otro tipo de valores. Por ejemplo, puede tener un valor educativo. Por ejemplo, puede ser también un valor de tipo más turístico. Son elementos de tipo geológico a los que damos un valor y queremos conservar. No hay más. Muy bien. ¿Por qué es necesario hablar de patrimonio geológico? Queremos que esos elementos a los que damos valor se puedan gestionar, se puedan clasificar, puede haber normativas, puede haber leyes, puede haber partidas económicas para hacer cosas, necesitamos reconocerlo de alguna manera. ¿Y por qué es interesante hacerlo? Bueno, pues fundamentalmente por dos cosas. Porque lo queremos conservar, ¿m? Y porque lo podemos aprovechar. Y ahí viene el término de geoconservación, que es una disciplina de las ciencias de la Tierra cuyo objetivo es fomentar la conservación del patrimonio geológico. Una parte son las normativas. Necesitamos crear normativas que apoyen legalmente que esos elementos estén conservados. También son directamente las acciones que vayamos a hacer sobre algún elemento para que no se destruya, para que no se erosione, para que se conserve mejor. Pero también son las acciones educativas. Incluso el geoturismo se puede entender como una estrategia de geoconservación. Ante cualquier aprovechamiento de esos recursos, necesitamos medir muy bien cuál es la vulnerabilidad. Eso me parece que tiene muchísimo valor. Con la Tierra, no solamente con la Tierra geológica, con la Tierra en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido en el que se entiende en el mundo de los geoparques. Porque entender lo que hay en la Tierra es entender que esa tierra condiciona los ecosistemas que tenemos, que esa tierra condiciona los suelos que tenemos, que esos suelos condicionan la agricultura y los productos que comemos, que esa tierra, esos paisajes y ese clima condiciona la historia, condiciona la minería, condiciona la economía, condiciona la tradición y, si queréis, incluso condiciona la personalidad que tenemos en cada uno de los lugares. Por eso, a mí me parece muy interesante incluir el patrimonio geológico en la gestión de la naturaleza, tanto en los geoparques como fuera de los geoparques. Vou a concentrar um pouco sobre o que é a geoconservação em geoparques. Evidentemente, a primeira coisa que importa reforçar é que a geoconservação empieza com um inventário. A geoconservação é a conservação de patrimônio geológico. Então, a primeira coisa que temos que saber é o que é o patrimônio geológico en el territorio que estamos trabajando. Y para los geoparques es necesario saber cuáles son los geositios que tienen relevancia científica internacional, porque este es un requisito de la UNESCO. Entonces, es necesario para preparar un territorio para geoparque que se haga un inventario focalizado en lo valor científico. Hay criterios específicos que se deben utilizar para identificar cuáles son los sitios que tienen esta capacidad de tener potencial científico internacional. La representatividad, la raridad, la integridad, el conocimiento científico que puede haber ya sobre un determinado local geológico, pero para un geoparque no es suficiente esto, porque un geoparque es mucho más do que una colección de sitios de relevancia científica internacional. En casi todos los geoparques hay muchos más
sitios que no tienen relevancia científica internacional, que son sitios muy importantes porque son sitios geológicos de naturaleza geológica, pero tienen otros valores que ya se ha hablado, el valor educativo, el valor estético, el valor cultural, etcétera. Todos estos sitios son también muy relevantes, muy importantes para la estrategia del geoparque y entonces tienen que ser también inventariados. Pero el proceso de inventario de estos sitios es un poco diferente. Va a utilizar otros criterios que no los criterios para identificar sitios de relevancia científica. Entonces hay que elegir cuál es el método más adecuado para un determinado territorio. Lo que es importante es sistemáticamente utilizar un método que tengan alguna validación científica, porque la selección de los sitios no debe ser una opinión de una persona, tiene que estar basado en criterios objetivos y sistemáticos. Muy bien, una vez que nosotros tenemos el inventario hecho, hay que intentar asegurar la protección de estos sitios, por lo menos los sitios más importantes. Claro, estamos hablando de gestión de estos sitios. Estamos hablando de intentar saber cómo es la condición presente de estos sitios, cómo está en su estado de integridad, cuál es el uso más adecuado para cada sitio. Hay usos científicos, usos educativos, usos culturales, usos turísticos. Claro que hay sitios que son los sitios más importantes de un geoparque, en que es importante para todo. Es importante desde el punto de vista científico, educativo, turístico, cultural, todo. Y para cada sitio tenemos que hacer un planeamiento. Eso obviamente hace parte de la gestión de los sitios y es uno de los retos más importantes dentro de geoconservación. El monitoreo de los sitios es muy importante. Y como Asier ha dicho también antes, cuando estamos hablando de geoconservación, estamos hablando en planeamiento de cómo vamos a hacer educación, de cómo vamos a hacer la interpretación para el grande público, cómo vamos a promover estos sitios y cada uno de los sitios de los geoparques. En Latinoamérica, ¿cierto? En nuestra región que tiene un potencial de desarrollo de geoparques muy, muy grande. El primer geoparque de Chile y que inicialmente habíamos propuesto que sería el Parque Nacional Conguillío, cuando no sabíamos realmente qué eran los geoparques, y terminamos extendiéndolo a 4 comunas que comparten el Parque Nacional Conguillío, aquí con una geodiversidad bien excepcional, marcada, caracterizada principalmente por los volcanes activos, con una geodiversidad de unos 200 millones de años. El trabajo de inventario lo hicimos a través de 2 tesis de título de geólogos. La primera fue de Paola Martínez y la segunda de Diego Partarribe. En este territorio para la conservación y la geoconservación es que muchos de los sitios de interés geológico están dentro de las áreas protegidas. Bueno, uno de los actores más importantes, nuestros socios, colaboradores del Servicio Nacional de Geología y Minería, que es responsable del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Nuestro lema, todos somos Cutralcura, con mucha participación. Bueno, y este primer geoparque, este primer proyecto hace mucho tiempo, 10 años más o menos, que está servido para motivar a otros territorios. Ya hay varios territorios en Chile que están trabajando para establecerse como geoparques mundiales de la UNESCO. Y en Latinoamérica, bueno, aquí hay 7 formales, hay que agregar un 8º, que es Río Coco en Nicaragua, que integran la red de geoparques mundiales de la UNESCO de Latinoamérica. El año pasado, 2019, entramos 3 geoparques de los Andes, Diversidad del Patrimonio Geológico en Chile. Yo voy a pasar bien rápido para mostrarles algunas imágenes, los volcanes de la zona norte, granitos orbiculares, huellas de dinosaurios, las termas del Flaco, la portada de Antofagasta, que es un monumento natural, que está protegido por ley, capillas de mármol en el sur, en Aysén, y bueno, un patrimonio también mineralógico muy importante, huellas de dinosaurios, sitios geológicos de alto valor cultural, como es la isla de Pascua, Rapa Nui, muy famosa por sus moai y la cultura viva, pero también la geodiversidad espectacular que tiene. El volcán Yaima en el geoparque, San Pedro de Atacama en el desierto. Interesado en la geoconservación en Chile, aquí una publicación también
del año 2018, donde se encuentran algunos de estos avances que hemos logrado en el país.